Sí se ve, doctor. Sí, doctor. Ok, bueno. Hablando específicamente del tratamiento de insuficiencia cardíaca, tenemos fármacos que no tienen ningún efecto inotrópico positivo. Se ha mencionado de que estos medicamentos son la primera línea específicamente para la insuficiencia cardíaca crónica. Entre estos, los más utilizados, pues obviamente están los diuréticos, entre estos está la furosemida y está la hidroclorotiazida. Se ha mencionado que la furosemida obviamente tiene un efecto porque reduce la retención de sal y de agua y por lo tanto reduce el edema y los síntomas que se pueden provocar específicamente en la insuficiencia cardíaca crónica. Esto pues obviamente también se traduce en una reducción de la presión venosa y por lo tanto de la precarga ventricular, es decir, de la cantidad de sangre que llega hacia lo que es la aurícula y el ventrículo del lado derecho. Entre estos medicamentos también tenemos lo que son antagonistas de aldosterona, como por ejemplo la espironolactona, que estos pues tienen un beneficio adicional también aparte de disminuir la morbilidad y la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca grave, que también pues obviamente reciben en ocasiones medicamentos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Dentro de estos también medicamentos tenemos lo que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, como es el captopril. Sabemos de que esto, su mecanismo de acción incluye la reducción de la resistencia periférica y por lo tanto la disminución de la poscarga. Esto obviamente se reduce o se traduce en que pues obviamente hay menos trabajo para el corazón para ejercer una inyección del volumen sanguíneo que está saliendo, por lo tanto, del ventrículo del lado izquierdo. También se ha mencionado que tienen un efecto en cuanto a la reducción de la retención de sal y de agua, y de esta manera también, aparte de reducir la poscarga, tienen una reducción en la precarga, es decir, traducido en disminución del volumen que llega hacia la aurícula y el ventrículo del lado derecho. Estos medicamentos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina se han caracterizado porque también reducen la remodelación a largo plazo del corazón y de los vasos. Por lo tanto, esto va a representar a que no va a existir un engrosamiento de la pared del músculo cardíaco y también va a evitar que en algún momento exista rigidez de los mismos y evitar que haya una insuficiencia cardíaca. También tenemos lo que son los bloqueadores del receptor de angiotensina, como por ejemplo los sartán, que estos pues, medicamentos se ha visto de que se pueden utilizar en pacientes que no tienen buena respuesta a lo que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, como en el caso del captopril, y esto más que todo en pacientes que puedan tener mucho efecto adverso, como en el caso de la tos. Vemos que con los bloqueadores del receptor de angiotensina como el losartán podríamos nosotros tener mejor respuesta y evitar este efecto adverso de la tos. También dentro de estos medicamentos tenemos lo que son los vasodilatadores. Estos se ha visto de que proporcionan una reducción en la precarga al producir una vasodilatación, específicamente una venodilatación. Por lo tanto, entonces lo que van a hacer es que van a disminuir el volumen sanguíneo que llega hacia la aurícula y el ventrículo derecho, pero también tienen ciertos medicamentos, también la posibilidad de producir reducción de la poscarga, por lo tanto, reducir la presión arterial sistémica y por lo tanto, ayudar a que el corazón no tenga tanta presión en el ventrículo izquierdo para hacer la inyección del volumen sanguíneo correspondiente en el ventrículo del lado izquierdo. Se ha mencionado también que dentro de estos medicamentos, la hidralazina, por ejemplo, y el dinitrato de isosorbide, también pueden reducir la remodelación, al igual que el captopril. Y que esto pues obviamente va a favorecer a que no haya un engrosamiento de la pared del músculo cardíaco y que también no exista rigidez, por lo tanto, de músculo cardíaco. Tenemos también lo que son los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores también se han demostrado que tienen un efecto favorecedor en cuanto al tratamiento de insuficiencia cardíaca.
Estos reducen la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca severa que está estable. Los beta bloqueadores también tienen algunos efectos que podrían sí tener como mucho cuidado en el sentido de provocar, por ejemplo, toxicidad como broncoespasmo, bradicardia, bloqueo auriculoventricular o inclusive descompensación cardíaca aguda. Sin embargo, esto lo hemos visto más que todo en pacientes que están recibiendo dosis no controladas o dosis muy altas de este tipo de medicamentos. La AJA, pues obviamente ha declarado de que debe clasificarse cómo se está presentando la insuficiencia cardíaca crónica. Para ellos, obviamente existe una clasificación tipo A, B, C, inclusive D. Recordemos que los A son los pacientes que están en alto riesgo debido a otras enfermedades, pero que no tienen signos o síntomas de insuficiencia cardíaca. Los que están en etapa B son aquellos pacientes que tienen evidencia de cardiopatía estructural, pero no tienen síntomas de insuficiencia cardíaca. Y están los pacientes en etapa C que tienen una cardiopatía estructural y sí demuestran síntomas de insuficiencia. Y pues obviamente tenemos a los pacientes con etapa D, que estos tienen insuficiencia cardíaca refractaria a la terapia habitual y que inclusive estos son pacientes que presentan síntomas inclusive estando en reposo. Es decir, a pesar de que el resto de los pacientes usualmente presentan síntomas cuando están haciendo ejercicio. ¿Por qué es importante esto? Porque dependiendo del estado en el que está el paciente, pues obviamente es el manejo que se debe ofertar. Si ustedes ven los pacientes que están en el estado A, usualmente lo que se debe hacer es modificar los estilos de vida, es decir, producir estilos de vida saludables, tratar la hipertensión, la diabetes y la hiperlipidemia. Sin embargo, por ejemplo, pacientes que ya están en un estado o en una etapa B, pues obviamente son pacientes que sí van a requerir de medicamentos como, por ejemplo, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o bloqueadores en este caso de los receptores de angiotensina, bloqueadores tipo beta y también del uso de diuréticos. En el caso de los pacientes con estado C, ellos se ha visto de que debe de añadirse un antagonista a aldosterona, valorar el uso de digoxina, utilizar medicamentos como inhibidor del receptor de angiotensina más un inhibidor de neprilicina y también valorar el uso de hidralacina con nitrato. Por último, los pacientes que están en etapa D usualmente son pacientes que van a requerir en este caso, por ejemplo, trasplante cardíaco y también que muchas veces van a requerir mecanismo de asistencia al ventrículo izquierdo, algo que pues obviamente es una terapia bastante específica. Recordemos también de que vamos a ver diferencias de los medicamentos dependiendo si se está dando una insuficiencia cardíaca sistólica o diastólica. Sin embargo, eso ya lo hemos discutido pues en la mayoría de medicamentos. Y también es muy importante mencionar de que va a haber una diferencia entre la insuficiencia cardíaca crónica y la insuficiencia cardíaca aguda. Recordemos de que el tratamiento para la insuficiencia cardíaca aguda debe ser específicamente tratamiento intravenoso y debe incluir el uso de furosemida entre este tipo de medicamentos. Usualmente los pacientes que están cursando con insuficiencia cardíaca aguda son pacientes que pueden tener hipotensión, entonces son pacientes que pueden favorecerse mucho con el uso de dopamina y dobutamina como fármacos inotrópicos positivos. ¿Por qué? Porque pues obviamente tienen una respuesta rápida y tienen una acción rápida y que van a obviamente a favorecer en pacientes que están teniendo, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca aguda. Y entendamos que la insuficiencia cardíaca aguda puede presentarse en pacientes que ya tienen una insuficiencia cardíaca crónica, pero que están cursando con una crisis que los está haciendo que estén presentando una insuficiencia cardíaca aguda. ¿Qué situaciones pueden llevar a un paciente que tiene insuficiencia cardíaca crónica a que tenga una crisis aguda? Pues obviamente, por ejemplo, condiciones que lo van a favorecer a que tenga estrés,
a que pueda tener, por ejemplo, aumento de la demanda de oxígeno, infecciones, por ejemplo, pudieran provocar este tipo de problemas, o, por ejemplo, ejercicios que le requieren mayor esfuerzo, obviamente van a ser situaciones que van a hacer de que el paciente pueda tener o desencadenar una crisis aguda. No sé si tienen alguna duda con este tema. No, doctor, todo claro, gracias. Ok, vamos a ver entonces el tema del día de hoy. Hoy vamos a ver medicamentos en el tratamiento de arritmias cardíacas. Ok. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla, por favor? Sí, doctor. Bueno. Entonces vamos a ver agentes utilizados en arritmias cardíacas. Sabemos que las arritmias cardíacas pueden ocurrir hasta un 25% de los pacientes que están recibiendo tratamiento con digitalicos, específicamente con digoxina. También en 50% de los pacientes que están recibiendo tratamientos con anestesia, específicamente, por ejemplo, con lidocaína y que no tienen ninguna condición patológica. Y también en pacientes que tienen infarto agudo de miocardio. Usualmente las arritmias pues van a requerir tratamiento porque sabemos de que pueden presentar ya sean ritmos rápidos o ritmos lentos y que esto lo que va a producir es una reducción en el gasto cardíaco. Como ustedes recuerdan, pacientes que tienen arritmias o taquiarritmias, es decir, que la frecuencia cardíaca está aumentada, recordemos que acá lo que vamos a tener es que no va a dar tiempo para que el corazón tenga un llenado de las arterias coronarias, específicamente en la diástole. Y esto pues obviamente al final se va a traducir en que no hay aporte de oxígeno para el músculo cardíaco y por lo tanto puede entrar pues obviamente o producir una angina de pecho y por lo tanto también producir una insuficiencia cardíaca. Recordemos también que las bradiarritmias lo que pueden provocar es disminución de, obviamente, de la fracción de eyección y también pueden disminuir el flujo o el volumen de sangre circulando a nivel sistémico y por lo tanto, obviamente, producir problemas porque no existe un aporte de oxígeno suficiente para la demanda de oxígeno que se está dando por los diferentes órganos. Usualmente el tratamiento de las arritmias que son asintomáticas o mínimamente sintomáticas debe evitarse y esto es un punto muy importante y se los menciono porque cuando ustedes están haciendo ya su práctica como médicos van a encontrarse con pacientes que tienen arritmias y usualmente estos pacientes que tienen arritmias pues se deben de hacer estudios, de referirse a cardiología, hacerse EKG y ecocardiograma. Sin embargo, estas arritmias muchas veces pueden ser asintomáticas o nosotros les decimos arritmias silentes porque pues el paciente puede hacer todo normal, pero cuando ustedes lo evalúan y ven un EKG o inclusive le pueden auscultar su ritmo cardíaco, van a encontrar que existen este tipo de arritmias. No significa que yo no tenga que hacer nada cuando yo tengo un paciente con una arritmia, sino como les vuelvo a repetir, yo lo evalúo, evidencio que hay una arritmia, obviamente tengo que estudiarlo y si descarto que no hay alguna causa o el paciente no tiene síntomas, por lo demás no debe darse ningún tratamiento, sino básicamente vigilarlo y monitorizarlo y pues obviamente darle seguimiento con un especialista, en este caso el cardiólogo. Recordemos que las arritmias se pueden tratar de diferentes formas, especialmente sabemos de que existen fármacos, que es la importancia de la clase del día de hoy, que pueden ayudarnos a tratar estas arritmias. Sin embargo, existen otras implicaciones o otras formas en las cuales se pueden tratar estas arritmias, como es el caso de la cardioversión, también la ablación con catéter y también cirugías. Sin embargo, muchas veces se hacen combinaciones de estas intervenciones o de este tipo de tratamientos para tratar la manera de mejorar la respuesta a un paciente. También va a depender mucho de las condiciones o de los factores de riesgo o las comorbilidades que tenga cada paciente para saber si solo puede hacer uso de fármacos
o si es necesario hacer cardioversión, o si son pacientes candidatos para ablación con catéter, o inclusive si son pacientes que requieran cirugía. Sin embargo, por eso es muy importante hacer una evaluación completa para verificar qué tipo de tratamiento o el conjunto de tratamientos que necesita ese paciente. Bueno, entrando a hablar sobre la anatomía del corazón y la conducción, sabemos de que pues obviamente en nuestro corazón existe un nodo senoauricular, que pues obviamente se encuentra en la desembocadura de la vena cava superior y que pues obviamente va a ser el impulso que va a provocar la conducción eléctrica. Usualmente, recuérdense que el nodo senoauricular va a tener una frecuencia entre 60 y 100 latidos por minuto. Sin embargo, esto va a ser diferente dependiendo de la edad del paciente, pero esto es lo promedio que nosotros podríamos estar viendo en un paciente adulto, por lo demás sano, que no está teniendo ningún problema. Recordemos de que este estímulo que se produce a nivel del nodo senoauricular, pues obviamente se va a transmitir de forma rápida a lo que es el nodo auriculoventricular. Y usualmente recordemos de que esta conducción va a ser bastante rápida, ¿ok? Ahora, la conducción a través del nodo auriculoventricular va a ser lenta. ¿Y por qué la conducción en el nodo auriculoventricular es lenta? Porque esto da tiempo para que exista, pues obviamente, una contracción de las aurículas y las aurículas puedan sacar la sangre o pasar la sangre, mejor dicho, de las aurículas hacia lo que es los ventrículos. Recordemos de que después de esto, pues obviamente se propaga la conducción eléctrica a lo que es el sistema o el haz de Purkinje, y que pues obviamente esto va a favorecer a que se dé una conducción eléctrica por todo lo que son los ventrículos. Recordemos que lo que hace primero es irse a lo que es el ápice del corazón y posteriormente lo hace a las partes posteriores o la cara posterior del corazón. Esto pues obviamente va a favorecer a que se dé la contracción del ventrículo. Recordemos de que pues obviamente esta conducción eléctrica a través de las de Purkinje pudiera de cierta forma ser un marcapaso ectópico. Y usualmente las células de Purkinje solas pudieran producir el estímulo de conducción eléctrica, pero de forma normal lo que pasa es que el nodo senoauricular es el que va a tener este trabajo y es el que se va a encargar de producir el estímulo de conducción eléctrica. Claro que cuando se da alguna anomalía o existe algo que intervenga en esta conducción eléctrica es cuando nosotros podemos ver de forma clínica, pues obviamente la existencia de arritmias. Pueden existir varias causas, como vamos a ver a continuación, que pueden provocar que se dé este tipo de arritmias. Entonces, para que entendamos de mejor forma esto, vamos a ver un video para que ustedes puedan visualizar de mejor forma cómo se presenta el EKG y cómo es que ocurre esta conducción eléctrica. ¿Ok? Pongan atención al video. El sistema de conducción cardíaca consiste en los siguientes componentes. El nodo sinusal o sinoauricular se encuentra en la aurícula derecha cerca de la entrada de la vena cava superior. Este es el marcapasos natural del corazón. Inicia todos los latidos del corazón y determina el ritmo cardíaco. Los impulsos eléctricos del nodo sinoauricular se dispersan por todas las aurículas y las estimulan para que se contraigan. El nodo auriculoventricular se encuentra al otro lado de la aurícula derecha, cerca de la válvula auriculoventricular. El nodo auriculoventricular sirve como una puerta eléctrica a los ventrículos. Este retarda el paso de los impulsos eléctricos a los ventrículos. Este retraso es para asegurar que las aurículas hayan expulsado toda la sangre a los ventrículos antes de que los ventrículos se contraigan. El nodo auriculoventricular recibe señales del nodo sinoauricular y las pasa al haz de His. Este haz entonces se divide en la rama derecha y la rama izquierda, las cuales conducen los impulsos hacia el ápice del corazón.
Las señales entonces se pasan a las fibras de Purkinje, dirigiéndose hacia arriba y se dispersan por el miocardio ventricular. Las actividades eléctricas del corazón se pueden grabar en forma de un electrocardiograma, SG o EKG. El SG es una grabación compuesta de todos los potenciales de acción producidos por los nodos y las células del miocardio. Cada onda o segmento del SG corresponde a un acontecimiento del ciclo eléctrico cardíaco. Cuando las aurículas se llenan de sangre, el nodo sinoauricular se dispara. Las señales eléctricas se dispersan por todas las aurículas y causa que se despolaricen. Está representado por la onda P del SG. La contracción auricular o sístole auricular ocurre más o menos 100 milisegundos después del inicio de la onda P. El segmento PQ representa el tiempo en que las señales viajan del nodo sinoauricular al nodo auriculoventricular. El complejo QRS marca la activación del nodo auriculoventricular y representa la despolarización de los ventrículos. La onda Q corresponde a la despolarización del tabique interventricular. La onda R se produce por la despolarización de la masa principal de los ventrículos. La onda S representa la última etapa de despolarización ventricular en la base del corazón. La repolarización auricular también ocurre en este momento, pero la señal se oculta por el gran tamaño del complejo QRS. El segmento ST refleja la etapa de equilibrio o meseta en los potenciales de acción miocárdicos. En este momento, los ventrículos se contraen y bombean la sangre. La onda T representa la repolarización ventricular justo antes de la relajación ventricular o diástole ventricular. El ciclo se repite con cada latido del corazón. ¿Alguna duda con este video? No, doctor, todo claro por mi parte. Ok, bueno. Entonces, siguiendo, recordemos de que para que exista esta conducción o esta traducción eléctrica, pues obviamente el corazón va a hacer uso de diferentes iones que van a ser transportados a través de la membrana plasmática. Recordemos que los principales iones que van a tener actividad a nivel de la membrana de la célula cardíaca está el calcio, el potasio, el sodio. Obviamente recordemos de que estos van a necesitar de un transportador para poder realizar este cambio de estos iones. ¿Cuáles son los transportadores más importantes? Pues está obviamente el transportador NADPasa, está también el transportador NSX, que es el que va a intercambiar sodio con calcio, y tenemos también entre estos incluidos los canales de calcio que van a ejercer pues obviamente un efecto favoreciendo la entrada a través de los mismos de calcio. De estos, el mecanismo más importante o el transportador más importante va a ser el del NADPS, que pues obviamente va a ser el responsable de mantener la baja concentración de sodio intracelular y también va a mantener la concentración alta de potasio de forma intracelular. ¿Por qué existen estos transportadores? Porque sabemos que los iones no pueden pasar de forma o por medio de difusión libre a través de la membrana lipídica, entonces necesitan de esos canales para poder ser transportados de un lugar a otro. Se ha mencionado de que estos transportadores tienen pues compuertas que se van a abrir y que se van a cerrar dependiendo de la actividad o del estímulo que se está provocando. Y pues obviamente la apertura o el cierre de estos canales van a favorecer a que se dé un cambio en el voltaje a nivel de lo que es la célula miocárdica. Entre estos pues sabemos, por ejemplo, de que el movimiento del calcio fuera de la célula va a provocar de que entonces se dé, por ejemplo, la diástole. Mientras que pues obviamente la presencia de calcio fuera o de forma extracelular va a favorecer a que nosotros tengamos una sístole. Sin embargo, básicamente lo que debe pasar en este fenómeno es entrada de sodio, salida de potasio, entrada en algunos casos de calcio y nuevamente salida
de potasio para que se pueda dar este tipo de fenómenos. Sin embargo, quiero que veamos un video para que ustedes entiendan de mejor forma cómo es que se da este fenómeno y cómo es que ocurre el potencial de acción dependiendo de los canales que se están abriendo. Se los quiero mostrar en video porque la verdad es que el libro es bastante teórico y no explica de mejor forma cómo ocurre esto, pero creo que este video les va a ayudar bastante. ¿Ok? Entonces, por favor, pongan atención en este video, ¿ok? Bienvenidos al canal, soy Cristian Moya y hoy vamos a hablar sobre potencial de acción cardíaco. Previo a este video hicimos un video en donde explicamos la electrofisiología cardíaca, explicamos los principios, algunos conceptos como potencial de membrana, potencial de acción, despolarización, repolarización, etc. Les dejo el link en la descripción para que lo chequen y complementen su estudio. Sin más preámbulo, comenzamos con el tema de hoy. Iniciaremos con la definición de potencial de acción cardíaco. Este potencial de acción cardíaco va a hacer referencia a una representación esquemática precisamente de las modificaciones que tienen lugar en el potencial de membrana de una célula cardíaca durante la despolarización y repolarización. Es básicamente ver este esquema, esta representación, cómo es que se van dando estos fenómenos de despolarización y repolarización. Estos fenómenos van a estar determinados por la entrada o salida de determinados iones. En este caso, los más importantes o los que van a participar en este proceso van a ser el sodio, el calcio y el potasio, ¿va? Tanto la entrada como salida de estos iones van a determinar estas curvas, estas líneas que podemos ver en la imagen, ¿va? Y ya hablando sobre el potencial de acción cardíaco, hay que tener en claro que este potencial de acción cardíaco morfológicamente va a ser distinto dependiendo del tejido de las células miocárdicas que estemos hablando. Esta imagen que ustedes observan aquí es una imagen clásica del libro de un potencial de acción cardíaco, clásicamente, ¿va? Que tiene una fase de ascendente, una ligera fase de descenso, una meseta, y una fase de descenso final, ¿va? Y una zona isoeléctrica. Sin embargo, pues esto va a diferir, por ejemplo, en las células marcapasos del nodo sinoauricular y nodo auriculoventricular, porque pues va a haber cambios, va a haber diferentes iones que van a internalizarse y diferentes canales. Pero en fin, el potencial de acción cardíaco clásico va a tener 5 fases, que va desde la fase 0 a la fase 4, ¿va? Y hay que tener en cuenta que nuestra célula, en un estado basal, por decirlo así, un potencial de membrana en este caso va a ser negativo, va a ser de menos 90, ¿va? Va a tener una carga negativa, porque pues precisamente el medio intracelular se caracteriza por ser negativo, hablando de cargas. Sin embargo, cuando éste recibe un estímulo eléctrico, por ejemplo, y se genera la despolarización, se abren canales que permiten la entrada de sodio, ¿sí? Que precisamente el sodio pues es una partícula con carga positiva, es un catión. Si se fijan, tiene este signo de más porque tiene una carga positiva. Cuando se abren estos canales de sodio, este ion se vuelve permeable y puede ingresar a la célula, lo cual pues hace que se despolarice. ¿Por qué? Porque este ion genera un aumento en la carga, lo vuelve positivo en el medio intracelular. Y esto se puede ver a través del voltaje. Si se fijan, inicialmente antes del estímulo es de menos 90, es negativo, pero conforme va pasando esta entrada, se vuelve positivo. Alcanza un pico de más 20 a más 30 milivoltios, hablando del voltaje. Después, en la fase 1 se da una fase temprana de repolarización, en la cual se cierran transitoriamente estos canales de sodio que ya hablamos y se abren los canales de potasio. Estos canales de potasio precisamente generan una fase de repolarización porque hacen que el potasio del medio intracelular salga al medio extracelular, ¿va? Y se da esta fase temprana de repolarización. Si se fijan aquí, de alcanzar un pico máximo de más 20 a más 30, este va a descender y va a adquirir una carga de 0 o 10, dependiendo de la bibliografía que consulten va a ser de 0 a 10, pero en general lo manejan como 0. Pero, ¿qué va a pasar aquí? No se va a poder continuar con una repolarización continua como podemos ver en otro tipo de tejidos como son las neuronas, sino que aquí se da una fase de meseta, que es una repolarización lenta, una fase de repolarización lenta. Esta fase de meseta se va a dar precisamente por la presencia de unos canales que son los canales de calcio tipo L.
o canales de calcio lentos, que permiten simultáneamente la entrada de calcio del medio extracelular al medio intracelular, va a permitir la entrada de calcio. Y simultáneamente va también a encontrarse la presencia de canales de sodio también que permiten la entrada de este ion al medio intracelular. Sin embargo, pues no se los pongo en la imagen porque característicamente de esta fase de meseta, lo importante es la entrada de calcio por los canales tipo L. Y simultáneamente, si nos queremos quebrar un poco más la cabeza, en esta fase 2 también hay la presencia de 3 canales de potasio que al mismo tiempo permiten la salida de este ion al medio extracelular. Pero pues esto es más característica, por ejemplo, de la fase 3, aunque estos canales que ven aquí también pueden estar en la fase 2. Pero para ilustrarlo de una forma más didáctica, los pongo acá, ¿va? Una vez que termina esta fase de meseta, que los canales de calcio tipo L y los canales de sodio ya hayan terminado su actividad, sobre todo los canales de calcio, que son tipo L, una vez que terminan su actividad y se cierran, estos canales de potasio van a seguir abiertos. Y estos son de 3 tipos. Un canal de potasio ultra rápido, rápido y lento. De estos 3, el más importante va a ser el tipo lento, porque precisamente va a tener una apertura mayor, de mayor duración, que va a permitir la salida de este ion al medio extracelular, favoreciendo la fase 3, que es la fase de repolarización rápida final, ¿va? Ya una vez que se va restableciendo este potencial de membrana, que va adquiriendo el valor basal, que es de menos 90, se va a dar la fase 4, que es básicamente el periodo de tiempo entre los potenciales de acción. Todo esto que vimos aquí es un potencial de acción, y acá está otro. Pues precisamente esta fase 4, en las células miocárdicas auriculares y ventriculares y de sistema His-Purkinje, va a ser isoeléctrica, y es este espacio que se da entre ambos potenciales de acción. Aquí, ya una vez que se restableció pues el voltaje, en este caso, no todo termina aquí, sino que pues ya vimos que característicamente el sodio abunda en el medio extracelular y el potasio en el medio intracelular. Tenemos que restablecer esta distribución de iones, y esta distribución de iones se va a restablecer gracias a la actividad de una bomba, que es la bomba sodio-potasio ATPasa. Una bomba que requiere de ATP, de la energía del ATP para funcionar, ¿va? Y va a favorecer precisamente este intercambio de sodio por potasio, restableciendo que el sodio debe de estar en el espacio extracelular y el potasio en el medio intracelular. Este recambio va a ser por cada 3 iones sodios que se intercambian, 2 iones potasio se internalizan. Ya una vez restablecido esto, en esta fase 4 puede iniciarse otro potencial de acción y repetirse este ciclo que hablamos, ¿va? Y esta fase 4 va a ser muy importante porque precisamente aquí es donde se da la propiedad de automatismo, que es esa capacidad que tienen las células cardíacas, sobre todo las de marcapasos, las que tienen la capacidad de ser marcapasos, de generar despolarizaciones espontáneas e iniciar nuevamente otros potenciales de acción. Esto que ven ustedes aquí es el potencial de acción de células marcapasos. Se fijan, morfológicamente es diferente a la anterior. En la anterior, pues hay una fase ascendente, una fase de descenso transitoria, una meseta y una repolarización final. Sí, es esta forma, yo lo veo como forma rectangular. Acá en el potencial de acción de células de marcapasos es simplemente se obtiene la despolarización, y ya una vez obteniendo el pico máximo, hay una repolarización. No hay fase de meseta. Es la diferencia aquí. Y pues lo que les comentaba, en un inicio, en la fase 0, hablando de las células de marcapaso, el ion que va a internalizarse en la fase 0 va a ser el calcio, ¿va? A diferencia del anterior, que era el sodio, en este caso el calcio va a ser el que va a tener un papel importante en la fase 0 y en esta fase 0, ¿va? Y algo también importante mencionar aquí en relación al potencial de acción de células de marcapasos es que la fase 4 no es isoeléctrica comparado con la anterior, sino que tiende a tener una dirección ascendente, ¿va? Dependiendo de la frecuencia cardíaca que estamos manejando.
entre más ascendente sea esta fase 4, mayor probabilidad de tener una tasa de despolarización más rápida, ¿va? Si se fijan, esto sería hablando de una persona que tiene una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto. Es relativamente alto, ¿va? Esta fase 4 se encuentra con una pendiente fuerte ascendente. Entre más ascendente sea, más facilidad tenemos de generar despolarizaciones y nuevos potenciales de acción. Tenemos otro ejemplo acá. En este caso, la pendiente es moderadamente fuerte. Se fijan, sí está ascendente, pero no está tanto como la anterior, ¿va? Esto significa que las despolarizaciones, la tasa de despolarizaciones en este caso, va a ser moderada y va a generar potenciales de acción en un ritmo moderado. Y por último, si tenemos una frecuencia cardíaca baja, como es el caso de aquí de 47 latidos por minuto, ya estamos hablando de bradicardia, ¿sí? Esta fase 4, se fijan, va a estar casi en plana, va a estar ligeramente ascendente. Y pues, por lo mismo de que está ligeramente ascendente, la tasa de despolarizaciones va a ser no tan alta comparada con las anteriores. Y esto lo podemos ver a través del espacio entre cada potencial de acción. Si se fijan, aquí es relativamente estrecho, ¿sí? Rítmico. Acá está moderado. Y cuando estamos hablando de una fase 4 poco ascendente, la distancia entre estos potenciales es muy prolongada y va de la mano con la misma frecuencia cardíaca y latidos. Hablando de los periodos refractarios, un periodo refractario se va a definir como el espacio entre el inicio de la despolarización y el final de la repolarización. Y va a ser importante hablar de estos periodos refractarios porque va a haber de dos tipos, un periodo refractario absoluto y un periodo refractario relativo. En estos periodos refractarios vamos a ver si puede existir una respuesta a un impulso eléctrico nuevo o no, y si la célula se puede contraer o no, dependiendo del tipo de periodo refractario que estemos hablando. Hablando del periodo refractario absoluto, que abarca 2/3 partes del potencial de acción, que va desde la despolarización inicial a la repolarización, a la mitad, un poquito más de la mitad de la repolarización en la fase 3, ¿va? Todo esto abarca el potencial refractario absoluto. Y es importante hablar de esto porque en el potencial refractario absoluto, las células, a pesar de que se reciban un impulso eléctrico fuerte, no van a poder responder nuevamente, no se van a poder despolarizar y por consiguiente no se van a poder contraer, ¿va? En cambio, ya cuando tenemos el periodo refractario relativo, que es después de esta fase 3, ya cuando va descendiendo, se va repolarizando, en este periodo refractario relativo, si bien es difícil de que adquiera una nueva despolarización, si el impulso eléctrico que estamos manejando es lo suficientemente fuerte, se puede vencer el periodo refractario y inicia una nueva despolarización. Precisamente aquí es importante conocer el concepto de potencial umbral que comentamos en el video pasado, que es precisamente el voltaje necesario en el cual se va repolarizando una célula, pero que si se adquiere ese potencial de umbral, la célula puede adquirir una nueva despolarización con un impulso eléctrico lo suficientemente fuerte, ¿va? Entonces, electrocardiográficamente, si hablamos de la despolarización ventricular, ¿sí? El periodo refractario abarcaría desde el inicio del complejo QRS hasta la mitad de la onda T. La onda T, recordemos que representa la repolarización ventricular y el complejo QRS la despolarización ventricular. Entonces va a abarcar desde el inicio de la despolarización ventricular hasta la mitad de la repolarización ventricular. Ya una vez que se obtiene el pico máximo de esta onda T y va descendiendo, ya estamos hablando del periodo refractario relativo. Y aquí, pues, si hay un estímulo lo suficientemente fuerte, podemos iniciar una nueva despolarización y un nuevo potencial de acción. Y como conclusión, aquí tenemos que durante el periodo refractario absoluto, la célula miocárdica no puede contraerse y las células del sistema de conducción eléctrico no pueden transmitir un impulso eléctrico, ¿sí? Estos periodos refractarios son importantísimos porque precisamente gracias a esta capacidad que tiene nuestro corazón, los impulsos eléctricos son rítmicos. De otro modo, pues
se contraerían con un desorden de forma caótica y esto no sería eficaz. ¿Por qué? Porque tenemos que mantener la capacidad de bombeo de nuestro corazón, ¿va? Y esto debe ser rítmico. Y pues precisamente gracias a esta meseta que vemos aquí, la fase 2, es porque este periodo refractario absoluto se prolonga, ¿va? Y gracias a esto podemos prevenir algunos fenómenos como es el caso de la tetanización, que es cuando se contraen el tejido muscular de forma rápida pero no eficaz. Entonces, esto es importante porque nos asegura que nuestro corazón bombee adecuadamente, se contraiga adecuadamente y sea eficaz en cuestión de bombeo, ¿va? Como conclusión. Bueno, muchas gracias por su atención. Esto ha sido todo por hoy. No olviden suscribirse al canal, darle like y compartir el video si les gustó. Hasta la próxima. Si tienen alguna duda sobre el tema, no duden en ponerlo en los comentarios. Bye. ¿Tendrán alguna duda con este video? Creo que es una forma más gráfica de poder entender cómo es que se da este potencial de acción. ¿Alguna duda? Doctor, una duda. Más que todo no me quedó muy claro lo de los canales que estaba hablando desde el inicio, pero no qué hacen cada uno y cuándo funcionan, sino qué ocurre cuando, por ejemplo, termina la fase 0, por ejemplo. Entonces comenzamos la fase 1. ¿Qué pasa con el canal de sodio? ¿Se cierra o siempre se mantiene abierto? No, en este caso sí se cierra. El canal de sodio se cierra. Y obviamente debe ocurrir, por lo tanto, intervención de los canales de potasio para disminuir el potencial de acción, es decir, llevarlo hacia un nivel 0 o un nivel 10. Ah, bueno, eso era nada más. Gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces vamos a seguir. Recordemos muy importante que lo que es el nodo seno auricular y el nodo auriculoventricular van a estar también influenciados por el sistema nervioso autónomo. En este caso, recordemos de que lo que va a ser la activación del sistema simpático a través de los receptores beta es acelerar la actividad del marcapasos en el nodo seno auricular y por lo tanto de que haya mayor propagación a lo que es impulsos al nodo auriculoventricular. Por otra parte, tenemos entonces también de que pudiera existir actividad parasimpática a través de los receptores muscarínicos. Lo que va a hacer es que va a disminuir esta conducción a nivel del seno auricular y por lo tanto también hacer de que haya menos conducción a lo que es el nodo auriculoventricular. Recordemos también de que lo que hace el sistema parasimpático es obviamente también influir en la actividad de los canales que existen a este nivel, específicamente disminuyendo o inhibiendo la actividad de estos canales. Por lo tanto, entonces la combinación de estos es lo que va a llevar a que un paciente pueda tener aumento de la frecuencia cardíaca o disminución de la frecuencia cardíaca y por lo tanto poder tener, por ejemplo, taquicardia o bradicardia y hacer algún estímulo que pueda favorecer a que existan arritmias. Recuérdense también que existen varios tipos de arritmias. Pueden existir arritmias supraventriculares, específicamente que van a afectar a lo que son las áreas de las aurículas y también tenemos lo que son las arritmias ventriculares que van a atacar específicamente a lo que son los ventrículos. También tenemos lo que se llaman bloqueos auriculoventriculares, que a continuación los vamos a ver, pero dependiendo del tipo o del grado de bloqueo que se está presentando, es como nosotros pudiéramos ver en el EKG, si es un bloqueo parcial o si es un bloqueo incompleto. Sin embargo, al final de cuentas, independientemente de qué tipo de arritmia es, lo importante es recordar de que acá lo que está pasando es que nos está dando, pues obviamente, un llenado adecuado de las arterias coronarias o también que no hay un aporte suficiente hacia lo que es el músculo cardíaco para intercambio de oxígeno y por lo tanto también eso va a favorecer a que pueda existir un aumento en la demanda de oxígeno y que también exista por lo tanto una disminución del gasto cardíaco. Recordemos también que pues obviamente el nodo seno auricular
también va a estar muy enriquecido en cuanto a canales de calcio. Entonces, por eso es que, por ejemplo, los fármacos que bloquean estos canales de calcio van a tener mucho efecto, más que todo a nivel de lo que son el nodo senoauricular y el nodo auriculoventricular. Las arritmias pueden tener varias causas, entre estas, pues obviamente, como les acabo de mencionar, alteraciones del sistema nervioso autónomo, también el cambio del pH, ya sea que esté ácido o que esté alcalino, va también a producir que el paciente pueda tener arritmias. Algunas alteraciones electrolíticas, es decir, la presencia o no de ciertos electrolitos específicamente de potasio, pueden favorecer a que existan arritmias. La presencia de isquemia miocárdica, también la sobrecarga mecánica del corazón, y sabemos de que algunos fármacos también pudieran provocar de que se dé arritmias. Sin embargo, recordemos de que las arritmias básicamente todas son resultado de dos fenómenos. Entre estos se menciona, número uno, alteraciones en la formación de los impulsos eléctricos, y número dos, las alteraciones en la conducción de impulsos. Pueden darse los dos fenómenos juntos o puede darse un fenómeno cada vez. Sin embargo, básicamente resumimos en que, pues obviamente, la producción o la formación del impulso o de la conducción del impulso son básicamente las causas por las cuales se puede dar este tipo de problemas. ¿Qué problemas nosotros pudiéramos ver en cuanto a alteraciones de la formación del impulso? Pues número uno, la actividad simpática o parasimpática, que es lo que les acabo de mencionar, ya sea a través de los receptores adrenérgicos o a través de los receptores muscarínicos, pueden tener su efecto favoreciendo a que se dé un aumento de la estimulación del nodo auriculoventricular o senoauricular, así como también una disminución del estímulo que se está dando a este nivel. También sabemos que pueden existir mutaciones genéticas que pueden favorecer a que se den este tipo de alteraciones y que pueden darnos problemas en este caso. Marcapasos latentes, específicamente actividades anormales de las células de Purkinje. Sabemos de que estas células de Purkinje, que están más que todo ubicadas en el ápice, pudieran ser también una de las formas en las cuales acá se puede formar un impulso eléctrico, lo cual puede favorecer a que sea un marcapaso ectópico, decimos nosotros, que va a favorecer a que se pueda dar este tipo de arritmias. Recordemos también que lo que son las despolarizaciones tempranas o tardías pudieran favorecer a que se den este tipo de alteraciones de la formación de impulsos, y recordemos que estas despolarizaciones pueden darse más que todo durante la fase 4 del potencial de acción. En cuanto a las alteraciones de la conducción de impulsos, básicamente el que exista un bloqueo cardíaco va a alterar la conducción del impulso como tal. Y como les mencionaba, puede existir un bloqueo parcial o puede existir un bloqueo cardíaco completo. Usualmente cuando vemos bloqueos grado 3 es porque ya es un bloqueo completo, mientras que si vemos un bloqueo grado 1 o 2 es porque es un bloqueo parcial. Otra de las condiciones es que pueda existir un fenómeno que se llama reentrada, que usualmente es que el impulso vuelve a entrar y excita áreas del corazón más de una vez, y usualmente esto se da dentro o cerca del nodo auriculoventricular, donde usualmente se puede encontrar una fibra de Purkinje que está haciendo contacto con la pared ventricular, o puede también involucrar algunas partes de las aurículas o de los ventrículos. Entonces, recordemos de que todas estas situaciones pueden hacer o generar de que se dé, pues obviamente, una alteración de la conducción de los impulsos. Bueno, entonces hablando específicamente de la farmacología de los agentes antiarrítmicos, por eso es que era muy importante que ustedes entendieran cómo es que se daba este fenómeno de potencial de acción. Recordemos que los agentes antiarrítmicos, el objetivo principal es reducir la actividad del marcapaso ectópico si es que existe, modificar la conducción de refractariedad en los circuitos de reentrada y para esto, para provocar una desactivación del movimiento circular. Y para esto, pues obviamente tenemos 4 tipos de medicamentos. Están, número 1, los que van a bloquear los canales de sodio.
Número 2, vamos a tener los que van a bloquear específicamente los efectos autonómicos simpáticos en el corazón. Número 3, vamos a tener los que prolongan el periodo refractario efectivo, específicamente a este nivel. Y tenemos lo que provocan bloqueo de los canales de calcio. Entonces, son los diferentes sitios en los cuales pueden, por lo tanto, tener efecto los diferentes antiarrítmicos y, de hecho, poder hacer combinación de los mismos dependiendo de las condiciones propias que pueda tener cada paciente. Por lo tanto, entonces, también quiero comentarles que los medicamentos antiarrítmicos pueden clasificarse en aquellos que tienen efecto a nivel del ritmo y aquellos que tienen efecto a nivel de lo que es la frecuencia. Los que tienen efecto a nivel de ritmo básicamente son los que están dentro del grupo 1 y el grupo 3, y dentro de los que tienen efecto sobre la frecuencia está el grupo 2 y el grupo 4. Existe un grupo 5 o lo que llaman otros, ¿verdad? O misceláneos, que usualmente pues obviamente no pueden estar englobados dentro del resto de clases de medicamentos antiarrítmicos, pero que obviamente son utilizados para poder tratar pacientes con arritmias cardíacas. Entonces, básicamente hablando de las clases o la clasificación de los antiarrítmicos, recordemos que número 1 tenemos a los que son bloqueadores de los canales de sodio. Recordemos que estos bloqueadores de los canales de sodio se van a subclasificar en 3 tipos. Están los 1A, que estos básicamente lo que van a tener es una acción intermedia. Lo que van a hacer es retrasar o prolongar el potencial de acción, la repolarización y los intervalos QRS y QT, ¿sí? Tenemos los que son 1B, que estos lo que tienen es una acción rápida. Estos van a reducir o a acortar el potencial de acción y pueden acortar la repolarización y el intervalo QT. Y tenemos los que son 1C, que estos lo que tienen es acción lenta. Estos tienen poco efecto sobre el potencial de acción y sobre la repolarización, y usualmente lo que provocan es prolongación del segmento PR, del segmento QRS, y no tienen ningún efecto sobre el segmento QT. En los que están dentro de la clase 2 se consideran los bloqueantes de los receptores beta adrenérgicos. Estos básicamente lo que van a hacer es reducir la actividad adrenérgica que se provoca beta, pues obviamente a nivel del corazón, por lo tanto disminuyen el automatismo del nodo sinusal. Tenemos después los medicamentos tipo clase 3, que estos lo que hacen es una prolongación del potencial de acción. Y usualmente esto lo que hacen es que bloquean los canales de potasio. Entonces lo que hacen es prolongar la duración del potencial de acción, aumentan el periodo refractario efectivo, y hay algunos que pueden tener alguna actividad antiadrenérgica como tal. Y por último tenemos los que son de clase 4, que esto lo que hacen es que bloquean la corriente cardíaca de calcio, por lo tanto deprimen la función de las células calcio dependientes, obviamente alentando la conducción en el nodo auriculoventricular. Recordemos que pueden existir medicamentos que pueden tener las 4 acciones. Entre estos se considera, por ejemplo, la amiodarona. Vemos que la amiodarona es uno de los medicamentos que puede tener estos 4 efectos y que por lo menos, por lo tanto, se puede utilizar dentro del tratamiento de estos pacientes. Hay otros que pueden tener solo un efecto, 2 efectos, sin embargo, dependiendo del efecto que tengan más fuertes, es como se clasifican en el grupo o clase, ya sea 1, 2, 3 o 4. Bueno, entonces hablando específicamente de los fármacos bloqueadores de los canales de sodio, que son el grupo número 1, sabemos que estos lo que van a hacer es que van a bloquear tales canales y van a reducir la corriente de sodio. También se conocen que son en el grupo más antiguo de medicamentos antiarrítmicos que aún se está utilizando actualmente. Entre estos medicamentos está incluido lo que es la procainamida, que sabemos que pues ya como mencionamos un mecanismo de acción, lo que hace es bloquear los canales de sodio. Al bloquear los canales de sodio, lo que va a provocar es pues obviamente una disminución en el ascenso del potencial de acción.
también va a disminuir la conducción y va a prolongar la duración del complejo QRS, que va a ser evidente en el EKG. También lo que se ha visto es que provoca una prolongación del potencial de acción mediante el bloqueo no específico de los canales de potasio, aunque obviamente el efecto más que evidente es el bloqueo de los canales de sodio. Entre estos medicamentos también se conoce lo que es la quinidina. Sin embargo, la quinidina tiene un efecto menos efectivo que la procainamida. Y pues obviamente se ha mencionado de que la procainamida puede tener efectos depresores directamente sobre lo que es el nodo senoauricular y el nodo auriculoventricular. Se ha mencionado de que entre los efectos extracardíacos que puede tener la procainamida es provocar bloqueo ganglionar, lo cual reduce la resistencia vascular periférica y puede causar también hipotensión, específicamente si se utiliza por vía intravenosa. ¿Okay? Entre los efectos tóxicos de la procainamida se puede ver lo que es, pues obviamente, una prolongación acentuada del potencial de acción. También se puede ver una prolongación del intervalo QT de forma acentuada y también, obviamente, se pueden producir ciertas arritmias como, por ejemplo, torsades de Points, que la torsades de Points es cuando se da una estimulación ventricular desordenada y que es obviamente una actividad eléctrica desordenada que no va a generar ninguna actividad efectiva dentro del músculo cardíaco. También dentro de los efectos tóxicos es que puede provocar síncope y que pues obviamente puede hacer que el paciente se pueda descompensar de forma aguda. Entre otros efectos adversos que puede tener la procainamida es provocar un síndrome parecido al lupus eritematoso, que puede presentarse con artralgia o con artritis. En algunos pacientes puede provocar pleuritis, pericarditis o enfermedad pulmonar parenquimatosa. Sin embargo, estos efectos se ven revertidos con la interrupción del medicamento. Otro de los efectos que pudiéramos ver adversos con el uso de la procainamida es aumento de algunas pruebas, como por ejemplo el aumento de las concentraciones de anticuerpos antinucleares y que muchas veces inclusive no hay síntomas en pacientes. Y de hecho, en estos pacientes que tienen alteración de estas pruebas, pero que no presentan síntomas, no es necesario suspender el tratamiento farmacológico. Otros efectos adversos que son mínimos, usualmente son la presencia de náusea o diarrea, presencia de erupciones cutáneas, fiebre, hepatitis, y también pudiéramos observar en el 0.2% pacientes con agranulocitosis. La procainamida se puede administrar de forma ya sea intravenosa, intramuscular, también se puede administrar por vía oral. Existe un metabolismo de la procainamida que se llama N-acetilprocainamida, que también se puede dar de forma o administrar de forma adecuada también para el tratamiento antiarrítmico. Sabemos de que la procainamida se elimina más que todo por metabolismo hepático y su eliminación es renal. Entonces hay que tener mucho cuidado porque en pacientes que tienen insuficiencia renal deben de ser modificadas las dosis para evitar que podamos tener problemas con este medicamento. Usualmente la procainamida debe administrarse una dosis de carga y después una dosis de mantenimiento. Sin embargo, es muy importante monitorizar estos medicamentos para evitar que pudiéramos tener entonces efectos adversos que les acabo de mencionar. Básicamente, la aplicación clínica de la procainamida, como podemos ver en el cuadro, es que puede tener efecto en la mayoría de arritmias auriculares y ventriculares. Se ha mencionado también que es el fármaco de segunda elección para la mayoría de las arritmias ventriculares sostenidas asociadas con el infarto de miocardio. Sin embargo, debe de conocerse de que pues obviamente va a tener efecto contra la mayoría de arritmias auriculares y ventriculares. Okay. En cuanto a la quinidina tiene los mismos efectos parecidos a lo que es la procainamida.
Sin embargo, la quinidina, perdón, tiene más efectos tóxicos, por eso es que no se utiliza tanto en comparación a la procainamida. Entre los efectos tóxicos que son más evidentes con la quinidina están, pues obviamente la diarrea, náuseas y vómitos. También pudiéramos tener dolor de cabeza, mareos, la presencia de tinnitus con el uso de estos medicamentos. A veces también pudiéramos ver trombocitopenia, hepatitis, edema y también la presencia de fiebre con este medicamento. La quinidina tiene algunas características diferentes que la procainamida, se absorbe fácilmente en el tracto gastrointestinal. También, al igual que la procainamida, se elimina mediante metabolismo hepático y se ha visto de que rara vez se utiliza debido a efectos adversos cardíacos, extracardíacos, y pues obviamente no se utiliza porque existen opciones terapéuticas que tienen mejor respuesta y que tienen menos efectos adversos que este medicamento. La disopiramida también tiene el mismo mecanismo de acción que la procainamida y que la quinidina. Sin embargo, se ha mencionado de que la disopiramida tiene efectos antimuscarínicos más notables que los que tiene la quinidina. Se ha visto de que la disopiramida tiene una toxicidad en cuanto a producir inotropismo negativo. Por lo tanto, puede entonces provocar depresión de la función ventricular izquierda. Este medicamento no se utiliza actualmente y no debe usarse en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca porque puede provocar aumento de la mortalidad específicamente en estos pacientes. Efectos adversos con la disopiramida incluyen retención urinaria, más que todo en pacientes varones con hiperplasia prostática. Sin embargo, también en pacientes que no tienen hiperplasia prostática pudiera verse esta retención urinaria. Puede provocar boca seca, visión borrosa, estreñimiento y también si existe glaucoma preexistente puede provocar que se dé entonces empeoramiento de este glaucoma. ¿Alguna duda con estos medicamentos? Doctor, ¿Sí? yo tenía una duda, así rápido. En caso del uso de, digamos, de alguna intoxicación de algún agente o alguna sustancia bloqueadora de los canales de sodio, como la tetrodotoxina o algún fármaco por alguna dosis adecuada, ¿siempre es el tratamiento por dosis de mantenimiento o cómo se hace eso? Para tratar ese tipo de casos, o también se puede dar algún inhibidor del canal de potasio para evitar la hiperpolarización. No, en este caso lo que se debe hacer es valorar el uso de, por ejemplo, soluciones con electrolitos, como por ejemplo la infusión de sodio a dosis altas o inclusive infusiones de potasio a dosis altas. Sin embargo, recordemos de que estos medicamentos usualmente tienen efecto rápido. Entonces, lo que tendríamos nosotros que verificar o monitorizar es el efecto que tuviera a mediano o a largo plazo. Pero mientras tanto, entonces, infundir este tipo de preparaciones con electrolitos para evitar que se dé, pues obviamente, más que todo el cambio de voltaje. Ya, está bien, gracias. ¿Alguna otra duda? No, bueno, entonces tenemos lo que son entre los medicamentos clase B de la categoría 1, tenemos lo que es la lidocaína. La lidocaína tiene una ventaja que tiene pues poca toxicidad y sí es bastante efectivo en cuanto a arritmias asociadas a lo que es el infarto agudo de miocardio. La lidocaína usualmente solo debe utilizarse por vía intravenosa para el tratamiento más que todo de arritmias. Ya sabemos que pues obviamente el mecanismo de estos de clase A, mejor dicho clase 1, es que bloquean pues los canales de sodio. Sin embargo, la lidocaína tiene una característica específica muy especial que bloquea los canales de sodio tanto activos como inactivos, lo cual pues obviamente va a tener efectos beneficiosos en el tratamiento de arritmias. La toxicidad por lidocaína es más que todo efectos neurológicos, puede provocar parestesias, temblores, náuseas de origen central, puede hacer que el paciente se torne aturdido, pueden existir trastornos auditivos, dificultad para hablar, inclusive convulsiones.
Por eso es muy importante tener este tipo de, tener cuidado con estos efectos adversos, específicamente en personas de tercera edad o pacientes vulnerables, y que usualmente se ve este tipo de toxicidad cuando se administra una dosis muy alta, específicamente cuando se está administrando de forma en bolus o rápidamente, o la dosis, como mencionamos nosotros, de carga. Muy importante mencionar que su metabolismo hepático es muy bajo, y que su biodisponibilidad es muy baja, por lo tanto debe administrarse por vía parenteral, y para lograr pues obviamente el efecto que nosotros necesitamos en cuanto a arritmias. La lidocaína no tiene ninguna intervención o algún cambio si el paciente tiene insuficiencia renal. Entonces, si el paciente tiene insuficiencia renal, no es necesario, por lo tanto, modificar la dosis de este medicamento. Dentro de estos de categoría B, también incluimos lo que es la mexiletina, que es un congénere oral de la lidocaína. Tiene los mismos efectos que la lidocaína, y pues obviamente los mismos efectos adversos, más que todo predominantemente neurológicos. Sin embargo, también se ha visto de que la náusea es uno de los efectos que más comúnmente podemos ver con este tipo de medicamentos. Los medicamentos de clase 1C, se incluye lo que es la plecainida, y que es ya sabemos de que estos pues obviamente van a provocar bloqueo de los canales de sodio específicamente. Una de las ventajas que tiene este medicamento es que no prolonga el potencial de acción o el intervalo QT, porque sabemos de que pues obviamente al prolongar el potencial de acción o el intervalo QT pudiéramos nosotros desarrollar otro tipo de arritmias, como por ejemplo la existencia de torsades de Pons. Este tipo de medicamento se utiliza más que todo para pacientes que no tienen ninguna anomalía cardíaca previa, pero que sí están teniendo una arritmia supraventricular. Y la diferencia de este medicamento es que este no tiene ningún efecto antimuscarínico como algunos otros medicamentos que nosotros pudiéramos ver con otros medicamentos. Dentro de esta categoría también se incluye lo que es la propafenona. La propafenona tiene una similitud estructural con el propanolol y posee una actividad de bloqueo beta débil. Su espectro de acción es muy similar a lo que hemos visto con la quinidina, pero no prolonga el potencial de acción. La propafenona se metaboliza más que todo a nivel hepático. Su dosis diaria es de 450 a 900 miligramos por día en 3 dosis divididas, y su uso principal es cuando existen arritmias supraventriculares. Sus efectos adversos son sabor metálico y estreñimiento, y en ocasiones puede provocar que se exacerbe lo que es la arritmia. ¿Alguna duda con estos medicamentos? ¿No? Bueno, los de clase 2 incluyen lo que es el propanolol. Sabemos que estos medicamentos de clase 2 lo que van a hacer es bloquear lo que son los receptores beta. Específicamente el propanolol, aparte de tener un bloqueo del receptor beta, también va a tener un efecto directo sobre la membrana. Se ha visto de que pues obviamente estos medicamentos pueden prevenir el infarto recurrente y también la muerte súbita en pacientes que tienen o que se recuperan de un infarto agudo de miocardio. También entre estos medicamentos tenemos lo que es el esmolol. El esmolol tiene una característica muy importante que se puede utilizar en el tratamiento de antiarritmias en pacientes que están teniendo arritmias intraoperatorias o que están teniendo arritmias agudas secundarias a un proceso quirúrgico. Dentro de estos también se incluyen lo que es el sotalol, que es un fármaco bloqueador beta también que no es selectivo y que también tiene prolongación de potencial de acción. Sin embargo, este sotalol tiene más efectos, no solo bloqueador de los receptores beta, por lo cual es que está incluido dentro de los de clase 3. Dentro de los medicamentos de clase 3 están aquellos que van a prolongar el periodo refractario efectivo.
al aumentar el potencial de acción. Estos pues obviamente se incluye lo que es la amiodarona. La amiodarona está aprobado por parte de la FDA para uso oral e intravenoso para el tratamiento de arritmias ventriculares. También es muy importante en el tratamiento de arritmias supraventriculares. Dentro de estos medicamentos existe otro medicamento parecido que se llama dronedarona, que es un análogo de la amiodarona, pero que carece de átomos de yodo, que más adelante vamos a ver por qué es importante esto. La amiodarona prolonga la duración del potencial de acción mediante el bloqueo de los canales de potasio. También bloquea lo que son los canales de sodio inactivos y también tiene algunas acciones débiles adrenérgicas y bloqueadores del canal de calcio. Por consecuencia, entonces, tiene una disminución de la frecuencia cardíaca y de la conducción del nodo auriculoventricular. Por eso es que se ha mencionado de que este medicamento amiodarona es que puede tener los 4 efectos de las clases que conocemos de los antiarrítmicos. ¿Qué toxicidad puede presentar la amiodarona? Puede producir bradicardia y bloqueo cardíaco en pacientes que tienen cardiopatías previas, vasodilatación periférica, toxicidad pulmonar y hepática, y puede producir lo que es hiper o hipotiroidismo, ya que la amiodarona lo que hace es bloquear la conversión de T4 a lo que es T3, y también puede ser una fuente potencial de grandes cantidades de yodo inorgánico. Entonces, esto pudiera hacer que el paciente curse con hiper o hipotiroidismo. De ahí la razón por la cual existe la dronedarona, que la ventaja que tiene la dronedarona es que no tiene, pues obviamente, la presencia de yodo y por lo tanto no va a provocar este efecto adverso de hiper o hipotiroidismo que pudiera verse con el uso de amiodarona. También dentro de estos medicamentos se incluye lo que es el sotalol, que como les comentaba, también puede considerarse como clase 2, aunque su efecto más importante es la prolongación del potencial de acción, por eso es que se incluye dentro de la clase 3. Una de las características muy importantes del sotalol es que tiene 100% de biodisponibilidad por vía oral y no es metabolizado en hígado ni tampoco es unido a proteínas. Y la excreción más que todo es a nivel renal, por lo tanto este medicamento sí debe ser ajustado si el paciente está teniendo insuficiencia renal. También dentro de estos medicamentos incluye lo que es la dofetilida, que también sabemos de que va a provocar su efecto de prolongación del potencial de acción mediante un bloqueo dependiente de la dosis del componente rápido de la corriente retardada de potasio. Y pues obviamente va a considerar de que no va a tener tantos efectos adversos. La dofetilida es 100% biodisponible. Se ha mencionado que el 80% se elimina a nivel renal sin ninguna modificación. Y por eso es muy importante que también ese medicamento, si el paciente está teniendo falla renal o falla aguda, sí debe de ajustarse por tanto la dosis. Por último tenemos los fármacos bloqueadores de los canales calcio o que se representan en la clase 4. Entre estos el verapamilo es el prototipo ideal para este tipo de medicamentos. Sabemos de que el verapamilo lo que hace es bloquear los canales de calcio tipo L, tanto activos como inactivos, y su efecto pues obviamente es más marcado, específicamente sobre el nodo seno-auricular y el nodo auriculoventricular, que son las zonas que están más enriquecidas en cuanto a estos canales de calcio. Obviamente lo que van a hacer es que van a disminuir el tiempo de conducción tanto del nodo seno-auricular como del nodo auriculoventricular. Este medicamento, más que todo, su beneficio clínico es en taquicardias supraventriculares, también en pacientes que aparte tienen hipertensión y que tienen angina de pecho específicamente. En este tipo de pacientes pudiéramos hacer uso entonces, por ejemplo, del verapamilo. ¿Qué efectos extracardíacos si pudiéramos ver con el verapamilo? Recordemos que estos pues causan vasodilatación
que de cierta forma puede ser beneficioso en pacientes que están teniendo hipertensión y que por lo tanto también están teniendo angina de pecho. ¿Qué toxicidad pudiéramos ver con ellos? Recordemos de que si pudiéramos ver en pacientes que tienen taquicardia ventricular, hipotensión y fibrilación ventricular, entonces mucho cuidado con utilizar este tipo de medicamentos en pacientes con taquicardia ventricular. Básicamente, como les vuelvo a recordar, este medicamento debe hacerse uso en taquicardia supraventricular, no taquicardia ventricular, por favor. Recordemos también que este medicamento al bloquear la conducción de los nodos puede bloquear la conducción del nodo auriculoventricular y por lo tanto hacer que el paciente tenga bradicardia marcada y por lo tanto pueda inclusive tener una parada cardíaca. ¿Okay? ¿Dudas con este medicamento? ¿No? Bueno, por último están los medicamentos que no pueden clasificarse dentro de estos 4 grupos, pero que sí tienen algún efecto. Entre ellos está la adenosina. Sabemos que la adenosina básicamente es un mecanismo de acción, es activar una corriente de entrada de potasio y la inhibición de la corriente de calcio. Por lo tanto, la adenosina lo que va a hacer es inhibir directamente la conducción del nodo auriculoventricular y va a aumentar el periodo refractario del nodo auriculoventricular. La adenosina tiene una característica muy importante, es actualmente el fármaco de elección para la conversión rápida de la taquicardia supraventricular paroxística al ritmo sinusal debido a su alta eficacia. Y debe administrarse en un bolus de 6 miligramos seguida por una dosis de 12 miligramos. Mucho cuidado con el uso de la adenosina porque al ser su efecto muy rápido, pudiéramos sí, por lo tanto, provocar bloqueos o también provocar, por ejemplo, fibrilación auricular. Entonces, mucho cuidado con el uso de estos medicamentos. Magnesio es otro de los medicamentos que no está bien entendido su mecanismo de acción. Sin embargo, se cree que su efecto pudiera ser sobre la enzima NATPasa, es decir, el transportador, también tener efectos sobre los canales de sodio y cierto efecto sobre los canales de potasio y de calcio. Se ha utilizado más que todo en aquellos pacientes que puedan tener arritmias producidas por el uso de digoxina y que aparte de eso puedan estar teniendo hipomagnesemia. Entonces, pudiera ser un medicamento de beneficio en este tipo de pacientes. Por último, tenemos el potasio. La infusión de potasio es muy importante, más que todo si vemos que el paciente pueda tener hipocalemia o y que sea la causa esta de arritmias cardíacas. Por lo tanto, entonces, la infusión de cantidades necesarias de potasio pudiera favorecer a que se dé una estabilización del potencial de membrana y, por lo tanto, favorecer a que no se estén dando más problemas de arritmias. No sé si tienen alguna duda. ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, todo claro. Entonces, hasta aquí terminamos, doctores.